tener. Esta conferencia se denomina Apuestas de Articulación Universidad Empresa Estado para la Reindustrialización, básicamente porque permite entender las dimensiones de la construcción de esta triada o cuarteto cuando colocamos sociedad y cuál es el aporte y la función real que tiene, pero también pues permite develar condiciones actuales y preocupantes del sistema. No sin antes agradecer a MinCiencias que financió el proyecto, al clúster CAESCOL y a Diego Muñoz, su presidente, por el impulso a este ejercicio, a la Corporación Universitaria Remington, por el apoyo en los espacios de investigación. Algunos elementos antecedentes son del SENA y al profesor y colega y amigo Francisco Restrepo, que posteriormente tiene su conferencia y que ha sido un asesor en la construcción de este ejercicio. Vamos a tratar tres temas. El primero, voy a hablar un poquito de Medellín, el Valle de Aburrá, que crece y supera sus límites para configurarse en región. El segundo es la transferencia de capacidades, cómo hay la posibilidad de hacer aprendizajes, pero la necesidad también de ellos. Y el tercero es un panorama para la reindustrialización con base en ciencia y tecnología e innovación específicamente para el sector aeroespacial. En este punto, pues si bien las visiones son un poquito pesimistas de un ejercicio de prospectiva que hicimos con expertos, pues también llaman la atención porque pueden permitir configurarse en elementos de direccionamiento. Empecemos entonces con este tema de un valle que crece y supera sus límites para consolidarse en región. Todos conocemos el Valle Aburrá y sabemos que es un valle estrecho. Esta es una foto que muestra los colores más oscuros, las mayores altitudes y los colores más claros, digamos que el fondo del valle. Entonces, si uno ve solo por geografía, el valle ya tiene un limitante de acceso a suelo, sin importar la tipología. En este caso, suelo apto para expansión urbana, que es donde se asentaría la mayoría de los procesos industriales. Entonces, en este ejercicio que se hizo en 2020, Cárdenas y Escobar, encontramos que esa escasez de suelo está haciendo que haya un desplazamiento a otros suelos. Y ahí es donde empezamos a ver el componente región. Esto sale también del mapa de usos del suelo, entonces vemos otra vez Medellín, las zonas más oscuras, como los suelos industriales y comerciales. Y nos encontramos entonces con que dichos suelos, pues no alcanza a encontrar información sobre ellos, sobre la desindustrialización, pero dicho suelo es más escaso y aparece mucho suelo que empieza a querer cambiar su vocación. ¿Y por qué quiere cambiar su vocación un territorio? Simplemente porque el suelo se convierte en un elemento cada día más costoso que afecta las condiciones de competitividad para diferentes sistemas productivos. Esta investigación, esto fue un artículo que publicamos sobre el crecimiento de Medellín hacia las regiones, eh, pues hicimos un análisis también del efecto del valor del suelo, cómo en el oriente había crecido el valor del suelo y en Medellín también cómo crece y cómo se concentra ese valor del suelo. Lo más oscuro son los valores más altos. Entonces, ¿qué pasa? Pues fácilmente donde había una fábrica, y ya lo hemos visto, norte, en Bello, donde había una gran fábrica, pues se están construyendo un conjunto residencial mucho más grande. ¿Qué pasa entonces? Pues si bien Medellín no tiene esa infraestructura, las regiones cercanas sí tienen la capacidad de recibir y de adoptar toda esa infraestructura. Y ha habido un proceso, llamémoslo natural, eh, o llamémoslo desestructurado de construcción de región que aún no se planifica. Es preocupante, por ejemplo, que en este caso, 1985, este Río Negro, este es Marinilla, Medellín, podemos ver cómo crece a 1995, 2005, 2015 y 2019. Por ejemplo, Río Negro,
y Marinilla ya están conurbados. O sea, los límites son opacos y aún así la zona no es capaz de pensarse como región. Entonces, pues hablamos del desarrollo regional, pero eso implica la capacidad de hacer un proceso de planificación y entender las condiciones de esa región para soportar diferentes procesos que no pueden ser aislados, que deben reconocer las condiciones limitantes, entre ellas las condiciones sociales, económicas y las ambientales. Porque cuando hacemos este tipo de crecimientos también tenemos que reconocer que hay limitantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el agua falte en una intensificación alta en esta zona? Que ya hay dificultades en ella. Esa consolidación ha sido no planificada, bueno, o no estructurada como región, pero sí planificada con unas grandes infraestructuras. Entonces tenemos el valle, el aeropuerto, y el aeropuerto es un nodo muy importante para Medellín, depende en gran porcentaje de una dinámica de Medellín, pero vemos en ocasiones choques entre las administraciones que porque el aeropuerto es de Río Negro, está en Río Negro, no lo puede pensar Medellín. Cuando superemos ese tipo de elementos, este proceso natural de crecimiento se va a consolidar y va a permitir ese desarrollo que se está dando y esa configuración de, llamémosle una gran área entre el Valle de Aburrá y el Oriente cercano, que ojalá en algún momento se configure como área metropolitana. Bueno, ese es el primer tema. Entonces, nos estamos quedando en una zona sin suelo, sin territorio, que es el Valle de Aburrá, pero tiene una cantidad de regiones que circundan, que tienen un potencial para adoptar, para subir. Vamos al segundo elemento, que es el tema de planificación, capacidades regionales y su desarrollo. Ahora hablaba cuando escuchaba el ejercicio de las cámaras de comercio y hablaban de todas esas potencialidades que tienen. La pregunta ahí es cómo estamos diseñando las regiones para que sean capaces de soportar todas esas potencialidades. La teoría presenta, esto es francés, que existen diferentes tipos de procesos de planificación. Está la configuración de redes estrella, donde hay un solo nodo y de él depende casi todo. Ahorita vamos a ver que Antioquia se configuren nodos y su planificación tiene mucho esta dinámica. Está la red tipo malla, tipo distribución, tipo polo y tipo árbol. Estas redes ayudan al proceso de crecimiento y armonizan y evitan la centralización de las capacidades, que ahora también vamos a ver que están centralizadas. Y el caso no es solo Antioquia. Colombia está diseñada bajo un proceso de alta concentración de capacidades. Y esas capacidades están en las capitales. Cuando uno ve el Sistema Nacional de Competitividad, lo primero que viene es Bogotá, Medellín, perdón, Antioquia, Cali, pero cuando uno analiza Antioquia, pues realmente es Medellín, Valle, Urrá, vemos que Urabá tiene unos desarrollos muy interesantes, eh, el Oriente, pero está muy, muy concentrado, no hay riga. Y cuando hablaban en la penúltima conferencia sobre la generación de industria que distribuye, que redistribuye riqueza, pues eso es un fenómeno que acá no hemos visto y que es necesario planificar. Este mapa, estos gráficos simplemente nos están mostrando la estructura de la dispersión para el índice de competitividad, el índice de Gini y el índice de Gini competitividad y la categoría departamental. ¿Y qué nos encontramos? Pues básicamente el mismo fenómeno. Así como en Colombia hay muy poquitos, una con categoría alta municipal, también son muy poquitos con categoría alta departamental. Y la distribución de la riqueza, en este caso, pues de ingreso, pero también hay índice de Gini para tierras, es demasiado dispar, lo que implica que hay una alta concentración y eso limita los procesos de crecimiento. El segundo elemento es que se ha relacionado la cercanía con la ciudad nodal, en este caso Medellín, en el oriente Río Negro,
y en las diferentes regiones, pues una ciudad nodal con el mejoramiento de de algunos indicadores. Entonces, en este ejercicio, Luis, el fin de semana, pues dijimos, veamos a ver si hay una relación entre el desarrollo regional y la cercanía a la ciudad nodal. Y nos encontramos en que era una relación negativa. Mientras más alejada de la ciudad nodal, el índice de desarrollo pues disminuye o tiene un comportamiento negativo. Ok, pero pregunté, ¿y qué pasa con los indicadores de ciencia y tecnología? Y ni para ciencia como generación de conocimiento, la verdad está muy centralizado en Medellín, poco en Río Negro, muy poquito en Urabá, Caucasia, eh, también muy poco. La generación de ciencia es marginal. El indicador de tecnología, que en muchas ocasiones pues se tergiversa, porque a veces compra de maquinaria la incluyen como indicador de tecnología, tampoco tiene una relación con la ciudad nodal. Y en general el indicador de CTI tampoco. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, las ciudades nodales no están irradiando capacidades, las están concentrando. Y así la configuración de región y de regiones desarrolladas no va a funcionar. Porque si básicamente todos los procesos de ciencia y tecnología están en una zona, ahora mencionábamos, para el desarrollo del agro necesitamos es que la tecnología esté en esas regiones con el potencial del agro, no que estén todas acá. Luego nos hicimos otra pregunta, bueno, ¿y cómo se ha planificado el proceso de ciencia, tecnología e innovación y cómo se ha ejecutado? Entonces, en 2015 hicimos un análisis en lo que fue el plan de ciencia y tecnología que se aprobó en 2010, 2011, si no estoy mal. Y lo comparamos con la inversión que hizo las administraciones posteriores. Ese plan salió por ordenanza con las inversiones que hicieron las administraciones posteriores. Y nos encontramos con que no conectaban proporcionalmente. No estoy hablando siquiera del número de miles de millones o millones, no, simplemente proporcionalmente que hubiera un ajuste. La conclusión, no se siguió el plan, un plan en el cual se invirtieron recursos muy interesantes, pude participar en él, pero también analizamos Tolima, otras regiones, y encontramos que a pesar de que existían planes de ciencia y tecnología, las entidades no habían ejecutado esos planes. Entonces ahí salió el tema de existe una política explícita, me interesa la ciencia, existe una política implícita, hago lo que yo quiero. Y eso no solo se ve en ciencia y tecnología, se ve en planificación de los espacios públicos. En estos días con mi esposa hacíamos esa discusión y decimos, es que la planificación y la generación de espacios públicos simplemente es una decisión política. Y esa decisión, pues, el gobernador o el gobierno en turno, pues toma las decisiones y a veces funcionan o no, pero muchos de los planes, como en este caso los planes de ciencia y tecnología, no se ejecutan. Alguien diría, es que el plan no era pertinente o es que el plan no sirve. Entonces tomé como referencia un ejercicio que hizo el SENA durante 4 años que tuve los datos continuos de inversión en todo el país. El SENA creó algo que se llama SENOVA, que es el Sistema de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico, y destinó recursos a todas las regiones de Colombia en 4 esferas. Y esos recursos eran una inversión segura año tras año, como mínimo en los 4 años de la medición estuvieron presentes. Y era la consolidación de grupos de investigación, la dotación de infraestructura, y lo más interesante fue el resultado. En el primer año de la destinación de los recursos, la producción o los productos resultados de investigación, pues no fueron muchos. O sea que básicamente hubo una inversión, pero no hubo un retorno. Paréntesis, para eso utilizamos una metodología de valoración de intangibles donde costeamos
digamos, valoramos los productos resultados de investigación y eso, con eso estimamos el retorno. Pero a partir del segundo, tercero y cuarto año, como pueden ver, los puntos se van un poco a la derecha y eso implica que empiezan a retornar, que el sistema empieza a madurar. Conclusión, es necesario crear planes, pero también es fundamental que dichos planes se sigan para que haya una consolidación de regiones y permitan generar capacidades. Bueno, vamos ahora sí al tema de la reindustrialización con base en ciencia, tecnología e innovación. Y lo vamos a dar con el ejemplo del sector aeroespacial, que fue lo que trabajamos. Lo primero es que el panorama de desindustrialización de Colombia en muchísimos sectores, pues es bastante oscuro, en la medida en que se han perdido capacidades, se han perdido capacidad de crecimiento, mantenimiento de esos sectores. Luego, miremos, existe algo que se llaman los sistemas de innovación, que básicamente es las entidades que configuran todo este proceso, entidades públicas, privadas, que lo sostienen. Y hay unos grupos importantes. Están los generadores, básicamente universidades, transformadores que convierten el conocimiento en tecnología. Está el tema de la innovación. A mí me encanta la innovación, pero una de las cosas que descubrí uno es que si no genera conocimiento es muy difícil llegar a estos procesos. Y a veces la apuesta es innove, pero innoven sin saber con qué, sin conocer, sin entender, es muy difícil. Y están los explotadores, que son las empresas. Hay un punto intermedio que son los brokers, que son agentes de intermediación, de interlocución, que generan confianza y que buscarían que no baje la línea, sino que se mantenga en alto el sistema siempre. Y todo esto está mediado por una entidad que llamamos habilitadores, que son las instituciones públicas, las cámaras de comercio, eh, las corporaciones como Ruta N, que apalancan, que dinamizan el sistema. Acá una de las cosas que nos encontramos en el sistema es que también las entidades tratan, como decimos en Antioquia, nos pisamos los zapatos. Y entonces en ocasiones una entidad trata de generar algo y empezamos todos a querer hacer lo mismo. Y la especialización es una condición necesaria para los mejores resultados. Este es Antioquia, del mapa de innovación que sacó el Observatorio de Ciencia y Tecnología este año en temas de innovación. Vamos a hablar un poquito del sector ya. Entonces, cuando hablamos de reindustrialización basada en conocimiento, pues todos decimos, es que esa es la apuesta, esa es la necesidad, y vamos a tomar el sector aeroespacial que fue el objeto de estudio de este ejercicio. Tiene una sombrilla, llamémoslo así, en I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación, tiene temáticas de gestión de la información aeronáutica, regulación aeronáutica y certificaciones, todo el tema de seguridad operacional y todo el tema de fabricación, transporte aéreo, servicios de tierra-aire, mantenimiento. Y todo esto lo empezamos a configurar porque llega una empresa grandísima, Bond, y dice, quiero articularme con ustedes, país, y quiero desarrollar cosas. Entonces, pues todos, uy, genial, boom, le vamos a ser proveedores. Luego la pregunta es, ¿y cómo estamos para ser proveedores de bono? Empecemos por los generadores de conocimiento, con una salvedad, esto fue una búsqueda bibliométrica solo con dos términos, sin embargo, pues los resultados fueron preocupantes. Los datos de acá son Scopus, los datos de esta zona son EASY y encontramos que para la ventana de observación 20 años solo se habían publicado desde Colombia 73 artículos científicos en Scopus y 28 en web. No generamos conocimiento. Y solo habían 5 patentes, que la patente es la expresión de la aplicación del conocimiento o el desarrollo tecnológico como tal. Entonces, cuando se revisa esto, dice, pero entonces, ¿dónde están nuestras capacidades? Porque queremos trabajar talla mundial, pero no generamos conocimiento. Luego buscamos el escenario con los generadores, construimos un ejercicio de prospectiva y nos encontramos con que el escenario es que seguimos pero no marcamos el paso. O sea, somos seguidores, nos interesa generar conocimiento, pero
seguimos pegados de las investigaciones internacionales, aportando un poquito. Ah, bueno, un paréntesis. Las dos palabras clave de la ecuación de búsqueda eran del sector directamente aéreo o aeroespacial, avión o aeroespacial. No incluye todas las tecnologías de soporte, que en esas sí tenemos muchísimas publicaciones, pero aquí el ejercicio era ver cuánto generábamos directamente para el sector, o sea, qué impactara el sector. Cierro el paréntesis. Entonces nos encontramos con que en un sector donde los generadores, las universidades, pues están cómodas, con todo respeto, no están apuntando, no están destinando recursos, hay poca formación en esta temática en el país y, por ejemplo, en Antioquia, pues como generador de conocimiento, en ese tema aparecía UPB, la nacional pues aparecía, pero no sabía cómo identificarla, si era de Antioquia o del país. Vamos al segundo grupo de agentes. Son las empresas, los explotadores. Pero no toda empresa es explotadora de conocimiento. Vale, no importa. Lo hicimos con un grupo de empresas que quieren entrar a este proceso de desarrollo de clúster. Y nos encontramos con lo siguiente. Con Boeing, con el profesor Francisco, con un aprendiz que él tenía, con Timmy Ang, y con el clúster y las empresas, pues levantamos 12 tecnologías, 12 certificaciones que son consideradas fundamentales, de alta importancia para lograr ser proveedores del sector. Levantamos 12. Luego, ellos, los empresarios, los expertos, consideran que 8 son importantes, que 8 son adecuados, que 5 las requieren y que 4 somos capaces de certificarnos. Ya hay empresas certificándose en la S9100. Pero esto es un escenario donde nos dice, ok, voy a ser proveedor, pero si no tengo capacidad. Afortunadamente, pues como dije, hay actores, en este caso clúster, agentes, alguna política pública que apoya y entonces están apoyando a las empresas a certificarse. Pero miren el escenario en el cual entonces yo quiero exportar, pero es como si yo les digo a ustedes, quiero irme a aplicarme la vacuna a Estados Unidos, pero no tengo visa, no puedo entrar en el mercado. El segundo, identificamos 13 servicios y encontramos que solo 5 teníamos capacidad para prestar. Si bien puede parecer un poco sombrío, también es un llamado. La política pública puede enfocarse y especializar las regiones y dotar de los recursos a las regiones, pues para que seamos competitivas y si podamos entrar. Boy nos hizo los ojitos, pues hay que pararle bolas. Y de 35 tecnologías, 16 tecnologías somos capaces de soportar. En conclusión, el escenario de nuestros explotadores, de nuestras empresas, para ser capaces de articularse a este sistema todavía es muy débil y necesita un apalancamiento institucional, una coherencia, una organización, una especialización y una dinámica fuerte. Tercer elemento, entonces hicimos el ejercicio de escenarios donde en cuanto al proceso de aceleración las empresas siguen esperando, esperan apoyo, pero no avanzan. Hay muy pocas y las que han hecho avances están creciendo a una velocidad gigantesca. Los otros siguen esperando. En desarrollo todavía no se meten a la convocatoria. Hemos estado acompañando un grupo de empresas a la convocatoria Sena Innova. Nos parece que es una oportunidad grandísima y son 5 proyectos que van para esa convocatoria. Entonces ya ese acompañamiento, pues digamos que apalanca un poco, pero el sistema empresarial en este momento todavía está en un proceso de letargo. Los habilitadores de conocimiento, institucionalidad. Eh, este tema, pues, hace parte de lo público y lo privado con perfil de acción pública. Nos hemos encontrado con que hay competencia y competencia con funciones de otros agentes. Entonces, esta competencia
hace no solo que recursos que deberían estar dedicados a habilitar y apalancar se destinen a hacer actividades de otros agentes, sino que genera desconfianza. Y un elemento que está erodando mucho al sistema es la confianza. ¿Confianza en qué? En que yo, universidad, te paso la patente para que tú la explotes y me vas a pagar regalías. Y que tú, empresa, vas a compartir lo que has avanzado y seguro yo te voy a respetar eso y vamos a construir conocimiento conjunto. Que las cámaras se articulan con los clústeres, que las entidades se apalancan, que las administraciones municipales, y nos dejó muy preocupado el escenario, porque entonces encontramos que las administraciones en este ejercicio hipotético, que es la prospectiva, siguen mirando a Medellín como núcleo para que define estos temas en ciencia y tecnología y no toman acciones específicas. Finalmente están los brokers tecnológicos, que son estas entidades, organizaciones de articulación que permiten que fluyan de uno a otro, que fluyan entre generadores, transformadores y explotadores, y nos encontramos en que están en consolidación, que aparecen muchas entidades que declaran ser clúster, pero no tienen todas las, perdón, broker, pero no tienen todas las funciones y que hay procesos de especialización. Entonces, en este punto es importante resaltar, por ejemplo, que para el sector se han creado 5 clústeres regionales. Hay una federación nacional del sector. Y esto sale de la apuesta privada, de las empresas que han querido apalancar todo el sistema, pero que necesitan una respuesta. En esto, entonces uno pregunta, ¿cómo está el panorama? Devolviéndonos un segundo a este panorama. Tenemos un sistema, y en el caso del sistema de ciencia y tecnología de Antioquia es un sistema robusto, estructurado, especializado, pero no interconectado. La ciencia y la tecnología se convierte en un soporte si supera esos elementos. Aprovecha la especialización y se apalanca en la intercomunicación, en la gestión de estos diferentes agentes. Vamos a revisar algunas conclusiones o respuestas, porque entonces uno pregunta, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Primero, de los agentes generadores, ya no hablando solo del sector aeroespacial, sino de los sectores estratégicos. Cuando trabajamos en la construcción del plan de ciencia y tecnología de Antioquia, una de las grandes apuestas era especialización. Y nosotros hablamos con los otros investigadores y les decíamos, no es que tu área no sea importante, es muy importante. Lo que pasa es que si no se priorizan y los recursos se distribuyen y se enfocan de acuerdo a esas necesidades y esas prioridades regionales, no es posible que ninguno se desarrolle. Como decimos los antioqueños, repartir menuda. Los recursos de ciencia y tecnología son muy poquitos. Y si le pegamos a 200 frentes, esos recursos no tienen cómo generarnos capacidades. Y necesitamos capacidades, capacidades como región, como territorio. Procesos de regionalización con los grupos de investigación como ha hecho el SENA, como ha hecho la Universidad de Antioquia, como han hecho el Politécnico y otras entidades son fundamentales, pero hay que acompañarlas, hay que articularlas, no pueden pensarse solos en estos ejercicios. O sea, aún con los recursos institucionales de 2 o 3 universidades, tienen que pensarse de manera conjunta para generar conocimiento en temáticas específicas que haya potencial. Y pilas, estamos hablando de agentes generadores, no solo para que la venta es innove. Recordemos que innovación es novedad técnico-científica más mercado, pero si no tenemos novedad técnico-científica, no hay de dónde y copiarla o traerla no es suficiente. Tenemos capacidades de investigadores para que generemos
este proceso, investigación de alto perfil regionalizada que responda a esas necesidades, a esas vocaciones y que dote la región de la capacidad de recibir esas tecnologías. Un sistema empresarial fundamental es nuestro eje de trabajo, que se siente inmerso en el ejercicio y que disminuya sus miedos a estos procesos de articulación con la academia para que exploten ese conocimiento y de verdad impacten las regiones. Las ventajas comparativas son importantes. Ahorita los hablamos. Es que la región es muy bonita, tiene mucha agua, tiene unos paisajes hermosos, pero es que las competitivas son esenciales para diferenciarnos y dar valor agregado. Ahorita en el receso veía, por ejemplo, la protesta porque no hay cómo llegar a Santa Elena y está pegado. Ahora miremos Argelia, Sonsón, Nariño, en el sur, en el norte, municipios que tienen condiciones muy difíciles solo para llegar y que desarrollando esas capacidades, esas vías, pues las hacemos mucho más competitivas y las empresas se van a sentar mucho más fácil y ese sistema de red que les presentaba es mucho más fácil de entregar. Que los agentes habilitadores formulen políticas y se comprometan a que esas políticas van a largo plazo y a respetar los roles que cumplen dentro del ejercicio es fundamental. Y eso implica desde planear y ejecutar lo planeado, hacer seguimiento a esos procesos. Creo que hay como sociedad somos responsables de estar mirando, planeamos esto, qué pasó, cómo se está desarrollando y que esas políticas reconozcan esas vocaciones regionales y a la vez integren los elementos de ciencia y tecnología. Que los brokers, que son estas entidades que generan confianza, que articulan, que dinamizan, que en todas las regiones tenemos muchísimas expresiones de broker, cámaras de comercio, apoyan el proceso, que son más habilitadoras, pero las incubadoras de empresas, los clústeres, etcétera, que los brokers funcionen como sistema en este proceso para que los flujos de conocimiento que se convierten en tecnología y se concretan en innovación que nos dan competitividad, pues básicamente fluyan. Quitemos la presa que en este momento hay donde tenemos todo retenido y que estos agentes ayuden a esa irrigación de conocimiento especializado para el crecimiento regional. En este punto, por ejemplo, todas estas convocatorias, yo diría, deberían haber muchos agentes acompañando a las empresas a que se presenten a estas convocatorias de competitividad como la SNI. Y para todos los agentes, uno, se requiere compilar y organizar los perfiles y roles. Yo necesito saber que cuando me dirijo a un agente, llámese cámara o a un clúster o a un broker o a una empresa, sé qué hace y sé cómo puedo trabajar con ella. Ese es un punto que el estudio de los sistemas regionales de innovación ya ha sacado muchísima literatura, donde dice aún este documento que presenta el Observatorio Nacional muestra cuáles son los roles, pues que nos perfilemos y que nos quedemos en ese rol, porque en ocasiones saltar entre roles genera simplemente desconfianza y no soy bueno en nada haciendo de todo. El segundo es que se requiere generar confianza del sistema para el sistema. Y este del sistema, me lo decía un empresario, y es que necesitamos que las empresas sientan que son capaces de competir en estos sectores. Cuando llegó, como tenemos este trabajo con BON, decía, certifíquese. Ah, y si no me lo dan, no importa, pero usted tiene con qué. Necesitamos que este sistema empresarial y estos académicos acompañen este ejercicio, sientan que son capaces de soportar el sistema, de apoyarlo y de recibir y hacer los desarrollos. Y después de que tienen confianza, de que son capaces, empiezan a hacerlo.
Y el segundo es confianza en el sistema. Necesitamos que las empresas y todos estos que hemos mencionado fluyan, seamos capaces de comunicarnos, de articularnos. Hace poquito tenía una reunión con una empresa de un proyecto, la verdad, muy simple. Es que tenés que firmar el acuerdo de confidencialidad. Yo, claro, lo voy a firmar. Pero es muy importante. Yo decía, ven, ok, muy bien. Es muy importante, te lo firmo. Si quieres, lo mando un correo protocolizo. Pero tenés miedo de que te quite algo que la verdad no tiene valor tecnológico muy alto. Confía un poco en todos estos que te estamos apoyando. Es que ya me pasó esto. A la quinta reunión ya estábamos aún metidos en proyectos más grandes del que comenzamos, porque hay que construir confianza y nosotros somos una cultura de confianza y del trabajo. Y finalizo con todo eso, con una sombrilla especializada de agentes donde yo no soy simplemente academia, yo soy sombrilla desde conocimiento, yo no soy simplemente estatal, soy sombrilla en política y yo soy empresa para la generación de competitividad y el sistema fluye. Por ende, un sistema de ciencia, tecnología e innovación es capaz de soportar este tipo de ejercicios si y solo si generan las condiciones, se llaman capacidades, para que esto fluya. Y no necesariamente solo hacer artículos científicos, es organizarnos política y estructuralmente.